buenos días, queridos hermanos. Es una alegría estar con ustedes en esta mañana de domingo. Y quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias. En Mateo capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 13 al 18. Mateo 16, versículos 13 al 18. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dijo: ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Les invito a orar. Señor, estamos delante de tu palabra con una santa expectación, deseosos de oír tu voz. Abre nuestro entendimiento, prepara nuestro corazón para recibir esta palabra. Y te rogamos, Santo Espíritu, que tú desciendas para iluminarnos, para hablarnos profundamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy iniciamos nuestra primera serie de sermones titulada Marcas Básicas de la Comunión Cristiana. Y el objetivo de esta serie de sermones es demostrar a través de diversos pasajes de la Biblia el hecho de que ser cristiano significa necesariamente pertenecer a la iglesia. Y cómo o de qué manera nosotros vivimos esa pertenencia. Entonces, en este primer sermón, yo quiero llamar la atención de ustedes para la siguiente pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? En el texto que acabamos de leer, encontramos el registro de un momento determinante en la narrativa de los evangelios. Jesús y sus discípulos están en la región de Cesarea de Filipo, una región ubicada al norte de Galilea, una región pagana, y Jesús está allí con sus más cercanos, con sus discípulos, y Jesús inicia un diálogo con ellos. Es muy común que Jesús hacía ese tipo de cosas. Siempre preguntaba a sus discípulos algunas cosas, siempre estaba allí para enseñarles. E inicia entonces un diálogo con ellos preguntándole acerca de lo que las personas opinaban acerca de él. Dice verso 13, cuando Jesús llegó a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La respuesta de los discípulos fue: ellos dicen que tú eres un gran profeta, Juan el Bautista, Elías, Jeremías u otro. Pero Jesús, él va más allá, y vemos que en el verso 15 les dice: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Jesús les pregunta ahora directamente a ellos. Ya no le interesa la opinión de los otros. Él quiere saber qué es lo que ellos, sus discípulos, opinan acerca de él. Jesús entonces lo hace personal. Él quería la opinión de ellos, no la opinión de los demás. Y Pedro responde en el verso 16: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta declaración de Pedro hay varias cosas que nosotros debemos destacar o debemos señalar. En primer lugar, Pedro habla aquí como el representante de todos los discípulos. Jesús les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro entonces, en representación de todos los discípulos allí, él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, lo que Pedro afirma aquí acerca de Jesús, lo hace a nombre de todos los discípulos de Jesús, de todos los discípulos allí presentes. Pero Pedro también
dice que Jesús es el Cristo. Es decir, Jesús es el Rey, Jesús es el Mesías prometido, Jesús es aquel tan esperado, tan anhelado, ungido del Señor que vendría. Pero también Pedro dice que Él es el Hijo del Dios viviente, destacando la relación única que Jesús tiene con el Padre, porque Jesús es el unigénito del Padre. Ante esta respuesta de Pedro, Jesús le dice en el verso 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es muy interesante lo que Jesús le dice aquí a Pedro. Jesús le dice, la comprensión que tú acabas de recibir, la comprensión que acabas de manifestar, te ha llegado de mi Padre que está en el cielo. Es decir, la comprensión que tú tienes acerca de mí, Pedro, fue una revelación. Tu entendimiento fue abierto por una acción sobrenatural, una acción directa de Dios, quien te dio la habilidad de entender, de comprender quién soy yo realmente. Y después de esto Jesús dice en el verso 18, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es uno de los dos pasajes en los evangelios donde se menciona la palabra iglesia, el término eclesía, iglesia. Y este término sencillamente significa asamblea. Por lo tanto, la iglesia es una asamblea, es una reunión de aquellos que confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, el versículo 18 ha llevado a más de un acalorado debate. ¿Cómo tenemos que entender las palabras de Jesús aquí? ¿Qué quiso decir Jesús cuando Él señaló, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Al respecto se han dado las siguientes interpretaciones. Algunos dicen que la roca aquí es la declaración de Pedro, es decir, la confesión que hace Pedro acerca de Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente. Otros dicen que la roca no es la confesión de Pedro, sino que la roca es Jesús. Es muy interesante que en el griego hay una diferencia entre Pedro, que su nombre en el griego es Petros, y piedra, que en el griego sería Petra, que se refiere al fundamento. Por lo tanto, están diciendo aquí que Jesús va a edificar su iglesia sobre Él mismo, es decir, Él es la piedra angular sobre la cual todo el edificio es edificado. Una tercera interpretación es aquella que dice que la roca es Pedro, Él es el fundamento, sobre Él se edificaría toda la iglesia. Y otra interpretación dice que la roca es Pedro, pero como representante de todos aquellos que son verdaderamente cristianos. Porque el mismo apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, él dice que todos los creyentes somos piedras vivas del edificio espiritual que es la iglesia del Señor. Ahora, sin entrar en minucias interpretativas, yo quiero que nos sumerjamos unos minutos en este texto, particularmente en el versículo 18, para que podamos entender de una manera más adecuada lo que es la iglesia, lo que es la iglesia. Ahora, ¿a quién pertenece la iglesia? ¿De quién es la iglesia? Fíjense que Jesús dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puede parecer bastante sorprendente que el término iglesia solo aparezca 2 veces en los evangelios, y ambas ocurren en el evangelio de Mateo, y ambas vienen directamente de la boca de Jesús. Pero a pesar de que aparezcan tan pocas veces, o aparezca, mejor dicho, tan pocas veces este término iglesia en los evangelios, nosotros no podemos negar que la iglesia ocupa un lugar central en la misión de Jesús. En Mateo 16, 18, Jesús está haciendo una afirmación de tremendo significado.
Cristo está esbozando su misión y describe lo que va a hacer para que esta misión se cumpla. Jesús dice que Él vino para edificar su iglesia. Ya ha comenzado a edificarla y seguirá edificándola hasta que concluya. Podríamos decir que Jesús aquí está presentando una especie de manifiesto. Por eso Él dice, más yo también te digo, edificaré mi iglesia. Pablo, más adelante, él subraya la importancia de la iglesia en Efesios 1, al decir que Jesús gobierna todo el universo para el bien de su iglesia. Y en la misma carta, en Efesios, pero esta vez en el capítulo 5, Pablo dice que Jesús amó a la iglesia de tal forma que se entregó a sí mismo por ella. ¿Te has puesto a pensar que Jesús reina sobre todo el cosmos para el bien de su iglesia? Tan importante es para Él, tan central es para Él, que dio su vida por ella. Si esto es así, entonces, para todo discípulo de Jesús, la iglesia debe tener la misma importancia. No es posible tener una vida que glorifica a Dios, una vida cristocéntrica, una vida llena del Espíritu, a menos que la iglesia esté en el centro de nuestra vida. Todo aquello que es de importancia central para Jesús, lo es también de importancia central para el cristiano, para el discípulo de Jesús. ¿Está la iglesia en el centro de tu vida? ¿Qué lugar ocupa la iglesia en tu diario vivir? En tu tiempo, en tus proyectos, en tus pasatiempos. ¿Crees que la iglesia es tuya? ¿O tienes la firme convicción de que la iglesia es del Señor Jesucristo? La iglesia es de Cristo. Él es su constructor. Él la edifica. La iglesia está en el centro de los propósitos de Dios para el mundo. Toda la historia, tanto en sus tiempos buenos como en sus malos tiempos, no son más que el andamiaje que está en torno de la iglesia que está siendo edificada. Un día los andamios serán retirados y la iglesia estará completamente edificada para la gloria de Dios en Cristo Jesús. La iglesia es del Señor Jesucristo. La iglesia le pertenece a Él. Pero ¿qué es la iglesia? Ya hemos dicho que la iglesia es del Señor Jesucristo, que le pertenece a Él. Pero ¿qué es la iglesia? Bueno, en la Biblia encontramos una serie de imágenes que son usadas para describir a la iglesia. Y esto nos demuestra cuán multidimensional es el concepto de iglesia en el Nuevo Testamento. Pero en Mateo 16 encontramos dos figuras que son destacadas por Jesús. En primer lugar, tenemos la idea de la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Y Jesús es el constructor de esta ciudad. Esta idea está implícita en sus palabras cuando Él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué era exactamente lo que Jesús quiso decir con Hades? Es algo que se discute entre los estudiosos bíblicos. Pero es bastante claro que Jesús se refiere aquí al reino de los muertos. Y por lo que señala aquí, es muy probable que haya estado hablando de las potestades de las tinieblas. De allí específicamente que diga las puertas del Hades. En tiempos bíblicos, las ciudades eran amuralladas por protección. Y en los muros habían puertas que no solamente servían para entrar y salir de la ciudad, sino que era el lugar donde se hacía la política, era el lugar donde los jueces administraban justicia. Y Jesús promete que las puertas del Hades no van a prevalecer sobre la iglesia, es decir, las estrategias, los planes macabros, la injusticia de las potestades de las tinieblas no vencerán a la ciudad de Dios. Pero también notemos que Jesús es el constructor de una ciudad en un territorio ocupado por el enemigo. La Escritura nos dice que el mundo en el que vivimos está bajo el príncipe de las tinieblas.
está bajo el maligno. Y Jesús está reconquistando ese territorio para su gloria. Por lo tanto, la iglesia en edificación es una expresión visible del reino de Dios, de la presencia de Dios en la tierra, de la presencia del reino de Dios en la tierra. Por eso los cristianos, sin importar nuestra nacionalidad, pertenecemos a una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Cristo. Por eso somos ciudadanos de los cielos. En primer lugar, entonces, una imagen de la iglesia que encontramos aquí es la idea de la ciudad de Dios. Y en segundo lugar, la iglesia es la familia de Dios. La palabra iglesia es una traducción de un término griego, del término eclesía. Y la manera más literal de traducir este término griego sería llamados afuera juntos. El término eclesía, a su vez, tradujo una palabra hebrea, la palabra kahal, que es el término que se usa para referirse a la congregación del Señor en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el lenguaje que esta palabra presenta se remonta a la época del Éxodo, cuando el pueblo de Dios fue llamado de Egipto, fue rescatado de Egipto para adorar a Dios y para servirlo como su pueblo. Más adelante nosotros vemos en el Antiguo Testamento que ciertos profetas se van a referir al pueblo de Dios de la siguiente manera. Amós capítulo 3, verso 2, solamente a ustedes he conocido de todas las familias de la tierra. Oseas 11, 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Fíjense que esta viene a ser la imagen más básica en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia. Ella consiste en todos aquellos que han recibido nueva vida por obra del Espíritu, que han sido reunidos por la fe en Cristo Jesús y que han sido adoptados en la familia de Dios. Por lo tanto, la idea de la iglesia como la familia de Dios no es una simple metáfora. La iglesia es la familia de Dios. Disculpen. Por medio de la fe, nosotros llegamos a ser miembros de la familia de Dios. Por eso, Jesús nos invitó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, en las familias humanas existe lo que se conoce como el parecido familiar. Los hijos se parecen a los padres, a los abuelos, en fin. Bueno, lo mismo ocurre en la iglesia. Sin importar nuestra clase, sexo, estirpe o condición, tenemos un parecido, tenemos una semejanza familiar. Todos los verdaderos creyentes saben de esto. No vemos a los demás cristianos solo como nuestros amigos o como colegas, ni menos como personas con las que compartimos una misma creencia solamente. Los vemos como nuestros hermanos y hermanas. Somos hijos de un mismo Padre. Por eso, lo que es verdad de nuestra familia natural, lo es también de la iglesia. En nuestra iglesia local necesitamos sentir que no existe otra familia espiritual a la cual queremos pertenecer, incluso si nuestra congregación dista mucho de ser perfecta. Además, en nuestra iglesia local debemos poner en ejercicio aquellos dones, aquellos talentos que el Señor nos ha concedido para la edificación de todo el grupo familiar. Debemos en amor servir a nuestros hermanos. La influencia que la iglesia local ejerce en nuestras vidas es muy profunda. Por eso los cristianos aprendemos a amar a nuestra iglesia. Si Jesús es nuestro Salvador, si Él amó a la iglesia y murió por ella, ¿estás preparado para vivir en la iglesia y para la iglesia? Ya para estar concluyendo, queridos, ¿de quién es la iglesia?
Bueno, ya lo dijimos, es del Señor Jesucristo. Él la creó y Él la ganó con su preciosa sangre y hoy reina sobre toda la creación para el bien de su iglesia. La iglesia no es nuestra, ni tampoco la iglesia es de una determinada denominación. La iglesia no pertenece a hombre alguno. La iglesia es del Señor, es de propiedad exclusiva de Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? Bueno, ya lo dijimos, es la asamblea de todos aquellos que han nacido de nuevo mediante el Espíritu, que están reunidos por la fe en Cristo Jesús y que han sido adoptados por Dios. La iglesia es la ciudad de Dios y la familia de Dios. Y eso nos debería llevar a pensar en la forma en que vemos la ciudad de Dios. Estamos como un puesto de avanzada dentro de un territorio ocupado por el enemigo. Sufriremos ataques que van a causar dolor, preocupación, frustración, etc. Pero ni Satanás ni sus aliados jamás van a vencer a la iglesia, porque Cristo venció y en Él la victoria es nuestra. Además, como familia de Dios, debemos reflejar nuestra filiación en la forma en que pensamos, en la forma en que actuamos, en lo que esperamos, en lo que deseamos, en aquello que soñamos. Si soy un verdadero hijo de Dios, si eres una verdadera hija de Dios, la semejanza familiar será evidente. Es esta la comprensión que tienes de la iglesia. Si te declaras cristiano, ¿crees que es una opción vincularte o no a la iglesia? Quiera el Señor que cada uno de nosotros tenga esta comprensión bíblica de la iglesia. La iglesia es la ciudad de Dios. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es de Cristo, para gloria del Padre.